Ya sin más preámbulos les voy a presentar a mis contertulios de esta noche. Doña Nerea Alzola, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Don Uriel Macías, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Y don Javier Somalo, muy buenas noches. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Bueno, y podemos ir hablando por lo que quieran, aunque yo me atrevería a sugerirles que dediquemos unos minutos al inicio a ese incidente que se ha producido con la flotilla presuntamente humanitaria que iba hacia la zona de Gaza. De manera, por supuesto, absolutamente casual, el viernes yo hablaba de la situación de Gaza, que desde luego ni está sometida a un bloqueo, ni al hambre, ni a la falta de luz eléctrica, ni cosa parecida. Señalaba cómo la flotilla había sido despedida en Estambul por grupos terroristas y estoy viendo que incluso alguno de los españoles que participa en la flotilla, por eso de la poca discreción que suele caracterizarnos, ya hacía referencia un tal David Segarra al hecho de que estaban esperándose para la resistencia. Es decir, de alguna forma estaba previsto que en algún momento el Estado de Israel iba a intentar parar esa situación para ver exactamente qué llevaban y que ellos ya estaban para la resistencia y supongo que para lo que ha pasado después, que no se ha terminado de aclarar, aunque algún vídeo es bastante elocuente. Yo hoy, un día más, bueno, esta casa se queda sola, porque al menos en Internet y en la televisión lo que ha habido es una masacre. Y crímenes contra la humanidad, sí, dicho una masacre. González. Y los últimos, y luego dirán que es que nosotros nos alegramos de que se muera gente, cuando yo creo que más bien es al revés. Se suelen alegrar los que ahora están diciendo que Israel intenta justificar la masacre con un vídeo. Entonces, ves el vídeo y no solo está, no digo justificar, que la postura de Israel queda perfectamente explicada, porque cuando en un vídeo ves que una flotilla solidaria, en la que insisto, desde luego mejor que no hubiera muerto nadie, pues lanzan granadas contra los soldados que están israelíes que están abordando un barco que se acerca a sus costas para bloquear, para violar un bloqueo. Y que, hombre, a estas alturas de la película el caballo de Troya, Israel no se lo traga, pues da lástima, porque cuesta mucho trabajo, siempre nos ha costado, lleva 10 años costándonos mucho trabajo, mucho desgaste, pero seguiremos, decir la verdad. Yo no digo inventarse nada, sino decir lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido, gracias a ese vídeo en el que trataban de decir que Israel ha cometido una masacre, no sé si similar a la de Jenin, o de proporciones igualmente actualizadas. Sí, me acuerdo yo de la historia de Jenin y los que comparaban eso con el gueto de Varsovia. Por eso, y bueno, pues hoy es un día en el que hay que escuchar a un señor como Willy Toledo decir pues que el Lieberman es un nazi. Bueno, yo creo, o sea, se pueden decir muchas más cosas y las podemos decir después, pero creo que queda gran perfecto. pensador Gili Toledo, sí. Y que Lieberman es un nazi, pues hombre, como provocación está muy bien. Bueno, hay una dinámica, hay ciertos temas, e Israel posiblemente es uno de los temas predilectos, en que digas la barbaridad que digas, sale gratis y depende en qué círculos da réditos. Y basta cualquier acontecimiento en la región, en la dinámica de la situación entre israelíes y palestinos, para que se desate la furia. Es decir, hay una serie de personajes en la vida periodística, en la vida política, en la vida de los que suelen figurar en los medios de comunicación por distintas razones, que cualquier chispa en los acontecimientos les sirve para magnificar y desacreditar a Israel, casi con independencia de la realidad de los hechos. Es decir, los hechos casi nunca importan, pasan a un segundo plano, hay un discurso que se coloca y siempre los tintes más hostiles hacia Israel. Es decir, en este caso, sí. Uriel, vamos a ir a una pausa publicitaria, pero cuando regresemos inmediatamente te devuelvo el uso de la palabra. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Don Uriel, yo le devuelvo el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias. No recuerdo muy bien dónde me quedé, pero lo principal es, por supuesto, lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero dicho esto, hay que hablar de los hechos y creo que también hay que hablar del contexto. Los hechos están claros, es decir, estas muertes no se producen porque sí, ocurren porque cuando los soldados de Israel
entraron en el barco para la inspección y conducirlos al puerto al que debía conducirlos, que es el puerto israelí de Ashdod, para evitar la violación de un espacio marítimo cerrado, en uno de los barcos, muy lejos de darles entrada o aceptar la entrada, que era lo que suponía que tenían que hacer, y de hecho lo que hicieron la mayoría de los barcos, en uno de ellos, en el más grande, en el principal, cada vez que va bajando un soldado le rodea un grupo de personas y le linchan con palos y en un contexto en el que además hay armas de fuego, armas blancas, cócteles molotov, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello no tenía nada que ver con una delegación pacífica. Es decir, el pretexto humanitario era exactamente eso, un pretexto. Y en esto ha sido un testimonio más de hasta qué punto lo humanitario no tenía nada que ver con esta flotilla en movimiento. Había una provocación política, luego comentaremos sobre el tema, pero fundamentalmente lo que quedó de manifiesto es que además pacífico tampoco, porque esto no fue ni un ataque espontáneo, ni tan siquiera un ataque provocado por los soldados israelíes que bajaron con armas que no eran de fuego. Es decir, las primeras armas con las que bajan los primeros soldados israelíes no son de fuego real, son de paintball, con lo cual se ven en una situación de agresión que les conduce a la situación de tener que defenderse con el triste saldo que ha habido. Pero esto, creo aquí lo que hay que destacar es que la delegación o un sector de esa delegación que iba en las flotillas no tenía intenciones pacíficas. Porque lo primero que hacen es, a medida que van descendiendo los soldados, es rodearlos, separarlos y lincharlos en grandes grupos, incluso alguno arrojarlo desde una cubierta superior a una cubierta inferior, y todo eso se puede ver claramente en los vídeos que ya están colgados en Internet, en varios medios de comunicación, en webs oficiales israelíes, etcétera. Estos son los hechos. Es decir, yo creo que esto es lo primero antes de lanzarse a evaluar, que además es muy pronto, todavía no está toda la información de lo que ocurrió allí, si la fuerza fue proporcionada, adecuada, no adecuada. Lo que tenemos es una serie de hechos y que no se puede perder la cronología, es decir, quienes inician la agresión es esa supuesta flotilla de paz, esa flotilla humanitaria y solidaria, que lo primero que hace cuando bajan los soldados en cumplimiento de lo que es normal, quiere decir, estaban intentando violar unos espacios marítimos, estaban avisados hasta el aburrimiento de que no podían pasar y los reciben con violencia brutal, con saña. Sí, y desencadena esta situación. Triste, sí. Brevemente, porque habéis descrito muy bien la situación, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí el motivo fundamental es que esta flotilla tenía como objetivo fundamental pues romper el bloqueo de Israel a Gaza y provocar una algarada, un altercado que yo creo que se les ha ido de las manos. Y si a estas fechas esta flotilla no tenía en consideración y tomaba en serio al ejército israelí, pues no sé si es que lo han medido mal, eran tontos o no saben lo que pasó, por ejemplo, en 2008, ¿no? Con los cohetes esos que lanzaban, los 18 cohetes. Bueno, yo creo que ellos iban a provocar una crisis, pero iban a provocar una crisis internacional. Ellos pretendían ser detenidos y quedar como víctimas políticas. Y sin embargo, la contundencia con la que ha abordado los hechos el ejército israelí, bueno, pues ha dado como resultado pues bueno, un ataque con no sé si 9, 14 o 21 muertos, que están diciendo en diferentes medios, pues una serie de muertos que la verdad lamentamos todos y creemos que es pues algo intolerable, pero intolerable es esa intencionalidad de ir a ser detenido, a ser maltratado ante la imagen internacional y crear una grave crisis como la que han creado y con consecuencias mucho peores de las que ellos habían estimado. Es verdad que Israel, yo creo que pues ha reaccionado como tenía que reaccionar, pero los resultados han sido catastróficos para su diplomacia internacional. Yo creo que ahora tiene un problema sobre todo importante. Si hay un presidente de un gobierno como el español que llama a consultas al embajador. Muchos, a consultas al embajador, ¿a santo de qué?
No, pero vamos a mirarlo de forma... Vamos a mirarlo de forma global. Es decir, ahora en Europa... No lo entiendo. O sea, secuestran a Luis Herrero en Venezuela y ahí a quien se llama a consultas y al final acaba eso y luego llamamos a consultas. El problema prácticamente es que... garzonada y esperemos, y bueno, ya veremos que todavía puede surgir